Les voy a contar una historia del Uber del terror. Recién había comprado un vehículo usado para trabajarlo en plataforma de alquiler Uber, pagado con un préstamo bancario, tras 7 meses de haber buscado trabajo sin encontrar. Así que sí o sí, debía sacar para el pago del auto, mi sueldo y otros gastos. La primera semana fue insoportable, debiendo batallar con el tráfico de la ciudad, el calor intenso, aún en diciembre, mentadas de madre de otros conductores y uno que otro cliente exigente, por lo que decidí trabajar por las noches mejor, haciéndolo más llevadero. Al fin yo por las noches padecía frecuentemente de insomnio. Ese 28 de diciembre salí a trabajar alrededor de las 11 de la noche. Tomé un viaje que me ofreció la app a Santa Fe, a un edificio nuevo y lujoso, donde dejé el primer cliente de la noche. Recién se bajó, marqué el viaje como concluido. De inmediato me alertó la app que había otro viaje dispuesto a abordar. Así que lo tomé y casualmente estaba exactamente del otro lado de la acera. Así que solamente me di vuelta en el primer retorno del camellón y esperé durante 2 minutos sin que nadie abordara, por lo cual envié un mensaje al solicitante para preguntarle si ya venía. Como tomé el viaje casi sin ver el destino, en ese instante vi en la app que se trataba de una zona detrás de Santa Fe, pero sin conocer bien el rumbo, puesto que era nuevo. Pasado alrededor de 1 minuto más, recibí un mensaje por parte del usuario que me decía que iniciara el viaje como si él hubiera abordado y que de cualquier forma se pagaría, y al llegar al destino marcará el viaje como concluido. Sin más, y yo un poco escéptico, así lo hice. Inicié el trayecto pensando que quizás se trataba de alguien que se hubiera arrepentido, quizá algún rico que quería cubrir el viaje ya pedido, al fin que Santa Fe era una buena zona. Conduje tranquilamente escuchando mi lista de canciones y poco a poco, al ir abandonando la zona lujosa, me fui adentrando en una zona humilde y la aplicación me fue llevando por unas subidas hasta llegar a una carretera medio despoblada, por la cual pasé pensando que si se me ponchaba un neumático, nadie estaría allí para auxiliarme. Pero, por otro lado, trataba de no pensar en ello, pues finalmente estaba generando dinero que necesitaba para solventar mis gastos. Una vez ya cruzado la carretera y cerca del destino, el teléfono me fue guiando a una zona en que había casas viejas y muchas medio abandonadas, sin tiendas de conveniencia ni gasolineras y sin carros circulando. Las calles estaban muy oscuras y luego me encontraba subiendo por un sendero que guiaba a la parte superior del cerro, con calles estrechas y partes aún sin pavimentar, laberínticas, en que topaba con callejones. Incluso ya casi al llegar al destino estuve a punto de cancelar el viaje. La verdad, se veía muy tenebroso el panorama, hasta que finalmente llegué casi a la cima, donde me marcaba la ubicación, que era una casa espléndida, muy grande, de estilo moderno y lujosa, con una fachada de puro cemento liso, como se usa en las construcciones modernas, y un amplio portal para vehículos como de unos 10 metros de largo, y un número 9 señalando el inmueble.
el cual se veía medio escondido al colgar unas ramas de plantas que pendían del techo y que incluso no se distinguía muy bien por la falta de iluminación y que parcialmente la luna iluminaba. Al final marqué el viaje concluido en la aplicación y de inmediato me propuso otro servicio a 0 minutos de distancia. Pero pensé que era un error de la aplicación y aún así tomé el viaje de inmediato para salir de esa área lo más pronto posible. Lo más extraño fue que efectivamente el lugar de ascenso era exactamente en esa misma casa y en ese lugar tan oscuro, desolado y solitario, sin casas alrededor. Y pues no me quedó más que esperar al cliente, que aunque tenía ganas de salir corriendo de ese sitio que me inspiraba tanto terror y desconfianza, decidí esperar. Luego, como de 3 minutos, cuando se abrió la puerta y salió una persona, o lo que se le parecía, pues la verdad traía una gabardina negra, bufanda y un sombrero como los que usan los detectives en las películas. Pero en la oscuridad no le vi el rostro. Solo vi que traía un cigarrillo encendido en una mano, por lo que pensé decirle que no podía subir al coche fumando. Pero la verdad, con el miedo que me producía ese ambiente, decidí no hacerlo y ya salir de ese lugar. El cliente, sin saludar y en completo silencio, subió a la parte trasera del auto, como era de esperarse, y una vez ya sobre la marcha, con el viaje comenzado, fui siguiendo el trayecto indicado por la app, el cual marcaba 45 minutos de viaje. Así que proseguí y paulatinamente me iba llegando un olor como a putrefacción, pero pensé que se trataba de un animal en descomposición en el camino, por lo que cerré el vidrio que venía como a la mitad, aún con el frío de diciembre. Pero el olor se intensificó al grado que me dieron ganas de vomitar. Así que decidí volver a bajar el vidrio totalmente, so pena de algún comentario de disgusto por parte del cliente. Sin embargo, eso no pasó y él seguía inerte, callado. El cigarrillo ya se había consumido, sin saber si lo había tirado o lo había apagado con el revestimiento del asiento. Pero eso era lo que menos importaba en ese momento. Se produjo un muy largo silencio, hasta incómodo, al grado que ya había apagado el autoestéreo del auto y la app me dirigía hacia una carretera despoblada nuevamente, hasta que me desvió por una vereda en una zona boscosa y deshabitada que se veía terrorífica, y hasta tenía ganas de concluir ya el viaje. Pero traía al pasajero atrás. Quizá en ese instante hubiera preferido llevar a algún otro cliente nefasto en su lugar. Seguimos avanzando. Incluso aceleré un poco más en el camino de terracería con tal de llegar, y finalmente la app me dijo que mi destino estaba enseguida. Por fin, y al llegar
Se trataba de una casona abandonada en medio del bosque, sin iluminación alguna, excepto por una fogata que se vislumbraba en medio de las sombras con forma humana que danzaban alrededor de ella y que poco a poco, conforme me acercaba, tomaban nitidez. Al llegar totalmente, casi con voz quebradiza, con el corazón palpitando al máximo y con ganas de querer gritar o salir corriendo, le dije al pasajero que habíamos llegado al destino. Solamente asintió, sin decir nada, y extendió su brazo para darme algo que parecía una propina. Así que extendí la palma de mi mano, pero no sentí ni un billete ni moneda alguna, y en ese instante el olor a putrefacción se hizo casi inaguantable. Era una mezcla de olor a carne podrida con excremento y pus o algo así, que le daba un toque dulzón, lo que produjo espasmos en mi estómago. Le recibí de inmediato lo que me daba de propina y sentí como un objeto metálico, como una medalla o algún colgajo, y se percibían hendiduras en su diseño, pero no me atreví a mirarlo. Tan solo lo tomé y aguanté la respiración hasta que se bajó del auto. Ya una vez fuera, alcancé a distinguir un rostro desencarnado, con partes del cráneo expuestas que brillaban lúgubre bajo la luz de la escasa luna, al tiempo que veía cómo las personas danzaban frenéticamente alrededor de la fogata al lado del camino. En el patio de la casona vieja observé a una mujer semidesnuda que danzaba entre sensual y demoníacamente en un sentido, y los otros tres seres cubiertos con capuchas y túnicas negras bailaban en forma de círculo más abierto en sentido opuesto al que bailaba la fémina. Recibida la propina, me dispuse a salir de inmediato de reversa hasta estar lo suficientemente alejado para dar la vuelta y regresar por el mismo camino. Y como a 50 metros ya pude hacer la maniobra de cambiar el coche de sentido y volver a toda prisa. Pero casi al llegar al punto de intersección con la carretera, casi me pega un sustazo la alarma de la app que me proponía un nuevo viaje a 2 minutos de ahí para recoger a un nuevo pasajero, por lo que decidí ignorar el viaje. Yo estaba casi blanco del susto y deseaba salir tan rápido del lugar. Durante la carretera siguió sonando la alerta de viaje y decidí apagar el teléfono celular para no agarrar otro viaje más. Pero al intentar salir por la carretera por la que había llegado, el mismo camino me llevaba de vuelta a la vereda que había tomado para llegar al destino. ¿Qué estaba pasando?, me preguntaba. ¿Por qué vuelvo al mismo sitio? Ya era la segunda vez. De nuevo prendí el celular para usar el GPS y salir, pero la señal era intermitente y en ese paraje no agarraba, hasta que le indiqué como destino mi casa y comenzó a guiarme, pero no me guiaba para salir de ese lugar, sino que nuevamente me dirigía
a la vereda que daba a la casa en que había dejado al ente demoníaco. Detuve el coche y pensé, Dios, ¿cómo saldré de aquí? Y no se me ocurrió nada más que pensar en la iglesia que estaba a 3 calles de mi casa. Así que puse ese destino en la app, con la esperanza que me sacara de ese lugar infernal. La app cambió de ruta y yo, cautelosa y temerosamente, la fui siguiendo y afortunadamente ya me dirigía a otro sitio. Me llevó por otra vereda en que al llegar a una bifurcación había un letrero que decía Ciudad de México y una flecha apuntaba a la izquierda y mostraba el número 9. Así que sin pensarlo, seguí las indicaciones hasta que poco a poco comenzaron a verse casas, vehículos circulando, comercios como tiendas de 24 horas, gasolinerías y hasta jóvenes saliendo de bares. Al fin, yo ya me sentía a salvo. Después de un largo y presuroso viaje, llegué a mi casa. Agradecido por haber concluido, estacioné el coche y me dispuse a dormir. Ya estaba muy cansado y trataba de no pensar en lo sucedido. Al día siguiente me desperté y abrí la app de la plataforma para ver cuánto había generado por los viajes de la madrugada que había hecho y sorprendido vi que no aparecían en el historial de viajes ni en el de ganancias. Y el último viaje que aparecía era el que había dejado en Santa Fe. Pero, ¿cómo podía haber sido? Hasta me pregunté si tal vez solo había soñado o alucinado con esos viajes terroríficos. Pero algo en mí me decía que no era así. Me acordé de la propina que me dio el ente y busqué en mi bolsillo. Extraje el objeto, ahí seguía. Y al observarlo con detenimiento, era al parecer una pieza de oro puro y macizo, una figura bestial de formas grotescas en medio de un aro y unido en 3 partes al mismo. Me dio escalofrío seguirlo observando, así que lo guardé para llevarlo quizá más tarde a vender con uno de los valuadores del centro de la ciudad, de los que compran oro. Ese día ya no quise trabajar y acudí al centro de la ciudad y en uno de los muchos comercios que tienen letreros que compran oro, se lo mostré al valuador, quien lo observó entre asustado y fascinado y me ofreció nada menos que 20,000 pesos por él, que son alrededor de $1,000, diciéndome que era buen oro. Y ya sin negociar más, aunque yo sabía que eran abusivos esos compradores, acepté vendérselo. Él se metió por unos instantes a la trastienda y volvió con el dinero en mano. Me pagó y yo ya me retiré. Bueno, eso es lo que ocurrió esa noche y ha sido el viaje más terrorífico, pero también en el que